Muy buen día, estimados alumnos. A tiempo de saludarlos, soy su docente en este módulo de Derecho Comercial 1. Mi nombre es Patricia Oropesa y espero que a lo largo de este mes podamos afianzar todo este tipo de conocimientos que a la fecha ya han venido teniendo en su formación como futuros profesionales en leyes. En este módulo nos abocaremos principalmente a hacer un principal análisis de una manera muy práctica de lo que se refiere a la constitución de diferentes tipos de sociedades. Y para esto es importante que a lo largo de este módulo vayamos comprendiendo paso a paso, uno, cuál es el modelo económico que rige en nuestro país, como bolivianos, claramente, un modelo que en este caso en particular está bien establecido y consolidado en la Constitución Política del Estado, que también tendremos la oportunidad de analizar, para ver en lo principal cuáles son los principales actores de este modelo económico. Porque a raíz del entendimiento de este modelo económico, claramente, si bien es bastante nuevo en comparación de nuestro Código de Comercio, el nuevo modelo económico en Bolivia se rige de forma genérica por este Código de Comercio, que es el encargado en lo principal de regular este tipo de relaciones comerciales que se vinculan a lo largo del día a día en el comercio en nuestro país. Tal es así que también acompañaremos con la creación de nuestro proyecto socioformativo a lo largo de este mes, creando bajo sus propias perspectivas, análisis y criterios propios, una empresa de principio a fin que nos permitirá en lo particular analizar cuáles son esos pasos puntuales, por así decirlo, desde la conformación o la idea inicial de puesta de un negocio hasta su registro correspondiente y de cierta manera aparejar o comparar este tipo de empresas que existen en nuestro país y las diferentes operativas que la legislación nos permite. Nuestro proyecto socioformativo de este módulo lleva por título Los fundamentos legales del emprendimiento. Es un análisis general de la constitución de las empresas y las obligaciones en lo principal establecidas en la normativa de nuestro país. ¿Por qué el emprendimiento? Como ustedes saben, coyunturalmente, actualmente las relaciones de comercio han venido fluctuando y al igual que nuestra economía per se, la normativa viene asumiendo diferentes retos al establecerse nuevas formas de relaciones comerciales en nuestro país. Tal es así, digamos, ¿no?, que ingresa la virtualidad dentro de estas relaciones de comercio que se vienen realizando, la viralidad a través de las redes sociales, digamos, ¿no?, y donde se deben acaparar este tipo de obligaciones que tienen tanto las empresas o personas en este caso, que podríamos determinar también como emprendedores individuales, realizan en lo principal cuando ofertan un tipo de servicio y respecto a que los consumidores a su vez asumen esa responsabilidad de analizar esa oferta y potencializarla, ¿no? Como ven en la explicación de nuestro proyecto formativo, me pareció muy importante que consideremos como este enfoque desde el emprendimiento de cuáles son las obligaciones legales que se tienen que considerar, ya sea al momento de que ustedes como estudiantes de derecho, que nosotros también los abogados podemos ser emprendedores en cierto tipo de servicios que podamos ofertar, o a nivel consultoría por parte de sus futuros clientes que ustedes van a poder otorgar. ¿Cuáles son esas incidencias legales puntuales y necesarias para las cuales nosotros como abogados estamos en una obligación ética de asesorar de una manera eficiente, considerando las necesidades legales que tenga en este caso el empresario, el emprendedor, respecto a qué tipo de empresa legal le conviene constituir, siempre y cuando obviamente venga con ese objeto respecto a la asesoría? Entonces el abogado es realmente en su momento un actor de lo más principal dentro del accionar de un emprendimiento o de una generación de empresa. ¿Por qué? Porque de nuestro conocimiento, en nuestras manos en realidad, está de hacer manera ese feedback a nuestro cliente para establecer y
considerar qué tipo de empresa pues esta persona requiere, digamos, respecto al objeto puntual de su negocio. Y simplemente anunciar cuáles serían las implicancias legales de cada uno de estos tipos. Entonces, por eso la necesidad de tener este conocimiento integral de lo que refiere el derecho comercial respecto a la constitución de empresas y hasta dónde llega nuestro alcance como asesores jurídicos de implementar este cierto tipo de pasos o planillas que uno le podría dar a nuestro cliente para que éste en su momento considere no solamente las típicas formas de empresa que existen en nuestro país, sino también considerando las coyunturas actuales, que es lo más conveniente. Y también no enmarcarlos dentro únicamente de lo que es el derecho comercial, sino también vincularlo de una forma integral, indicarle cuáles serían los aspectos, por ejemplo, impositivos, laborales, ¿no? Civiles, que también están enmarcados y como veremos también ese relacionamiento de lo que refiere el derecho comercial como tal. Entonces, este tema de analizar de manera general, ¿no?, los fundamentos legales de este emprendimiento, de dónde se origina y cuál sería la base legal que nosotros como abogados estamos de cierta manera obligados desde un punto de vista ético de dar y brindar ese mejor asesoramiento. Y para esto requerimos no solamente conocer la norma en sí de lo que establece el Código de Comercio, sino también tener un leve conocimiento, y es lo que queremos hacer en este módulo, de lo que se implica realmente ser parte de un emprendimiento. Cómo se genera la historia, cómo se genera el objetivo, cómo se manejan actualmente las empresas, quiénes son grandes empresas que podríamos considerar como modelos, digamos, económicos dentro de nuestra sociedad, porque conocer el movimiento económico obviamente nos va a permitir un mejor ejercicio de lo que refiere a la normativa en sí y de esta manera brindar una mejor asesoría. A lo largo de este módulo comenzaremos desde una idea de emprendimiento, buscando cuáles son los fundamentos legales principales hasta llegar a constituir una empresa, permitiendo a lo largo de este módulo también analizar cuáles son los documentos que se necesitan y que se redactan a lo largo de la constitución de una empresa, porque es un proceso que si bien podemos considerar, ¿no?, conjuntamente lo establecido con la normativa, bastante corto y genérico al momento de elaborar la constitución de la sociedad hasta su registro, esto tiene una implicancia mucho mayor y permite, digamos, ¿no?, de esta manera, como les decía anteriormente, generar un asesoramiento integral, que no termina solamente la Constitución, que obviamente será responsabilidad del abogado generar una buena Constitución con fundamentos legales sólidos que permitan la mitigación de la contingencia para el emprendedor o empresario que venga en busca de nuestro asesoramiento. Tal es así que obviamente nuestra currícula, nuestro contenido académico del módulo nos permite iniciar desde conocer como primer paso el modelo económico Bolivia. Como ustedes saben, a partir del año 2006 se implementa ya con una medida mucho más fortaleza a través de la propuesta de un nuevo modelo económico en Bolivia que se denomina un modelo social, comunitario y productivo, es decir, cuyos lineamientos generales, ¿no?, se van abocados al fomento del sector productivo a través no solamente de incentivos impositivos, sino también algunos tipos de subvenciones que existen. Coyunturalmente, como ustedes saben, ya han debido escuchar en las noticias o leer a los que les interesa por parte de la economía, lastimosamente este modelo económico los empresarios consideran de cierta manera que carece de cierta sustanciación para que les permita de esta manera fondearse al margen, obviamente, de los macro problemas económicos que nuestro país ha venido surgiendo, ¿no? Lo importante es conocer cuál es la propuesta legislativa respecto a este modelo económico, que son lo que vamos a revisar y van a tener la posibilidad de investigar a partir de lo que establece la Constitución Política, ¿no?, que nos dice que en Bolivia existe un modelo económico social productivo, abocado principalmente a la producción, a la redistribución y a la mejora de la calidad de vida. Como ya han debido avanzar en otras materias,
Nuestra Constitución vincula principalmente estos principios fundamentales del derecho, como uno de ellos que es el vivir bien, ¿no? El vivir bien. Entonces, a raíz de esta premisa, este modelo económico lo que trata, o al menos los considerandos establecidos por los legisladores, es lograr un mayor incentivo al sector productivo, ¿no? Para que de esta manera el movimiento económico permita, a su vez, mejorar la vida de todos los bolivianos, sean estos independientes o dedicados obviamente a otro tipo de servicios que no están dentro de la cadena puntual productiva, pero cuyo beneficio pues debería ser reputado, si ustedes quieren, o integrado a todos los sectores que conforman la economía de nuestro país. Entonces, lo principal, y siempre lo he dicho, para cuando uno quiere asesorar algo puntualmente y cuando ustedes se dediquen a la materia que quieran dedicarse a futuro, tienen que conocer primero el negocio que asesoran. Entonces, si al final ustedes deciden convertirse en especialistas en derecho comercial, económico, financiero, deben indagar, digamos, de cuál es el origen desde el momento en que se conforma esa base legal de este planteamiento del nuevo modelo económico, a raíz del cual todos los sujetos que incluyen, digamos, dentro del movimiento económico de nuestro país están integrados. Entonces, eso es fundamental. Y para eso, como les digo, comenzaremos con nuestro primer temario, que es el que ustedes pueden investigar, analizar, que está como parte de nuestra actividad también, con una de las actividades del modelo económico en Bolivia. ¿Cuáles son los principales sujetos, ¿no?, que forman parte de este dinamismo o de este sistema económico que está regulado en lo principal como una norma macro y fundamental como es la Constitución política? Entonces, nuestro proyecto socioformativo ha abocado a conocer desde el principio hasta la finalización del registro de un emprendimiento, verificando los fundamentos legales que existen dentro de la normativa boliviana y cuáles son esos tipos de derechos y obligaciones que existen para las personas que emprenden a nivel personal o a nivel empresarial y qué tipo de opciones legales tenemos a la fecha para poder asesorar a nuestros clientes. Iniciando, como les decía claramente, por conocer y de alguna manera analizar de algún punto de vista crítico o entendible para nosotros desde un enfoque legal, qué implicancias tiene este modelo que Bolivia ha considerado como propio a través del establecimiento, de este tipo de modelo económico en la Constitución. A partir de ahí ya podemos generar, ya vamos a entender qué se refiere a temas de comercio, cuáles son los principales sujetos y qué es lo que claramente dice la Constitución. Y que la última, obviamente, reforma que ha tenido la Constitución política del Estado es mucho más nueva que lo que es el origen de nuestro Código de Comercio, como lo iremos viendo. Como ustedes saben, han debido llevar también en su materia de filosofía jurídica, en derecho civil, puntualmente la normativa debe acompañar claramente a las modificaciones de las relaciones jurídicas que se van, y eso es algo que debatiremos también en clase, que se van modificando con el tiempo, ¿no? Si bien tenemos una sólida base de lo que implica de manera general los derechos y obligaciones desde un punto de vista de derecho comercial, es importantísimo que a través de procedimientos, normas especiales, pues estas relaciones comerciales también vayan actualizándose desde un nivel legislativo. Entonces, a partir de conocer la economía, para nosotros referir un concepto básico de lo que es derecho comercial es como partir de un concepto general de derecho que no es otra cosa aquel conjunto de normas que regula, ¿no?, las relaciones jurídicas existentes en un marco comercial. Es decir, ¿y qué necesita para que se forme una relación jurídica según nuestra normativa de este Código de Comercio? Es que una de las personas que forma parte de esta relación jurídica sea una persona dedicada al comercio. ¿Sí? Esto es importantísimo. El derecho comercial lo podemos definir, y aquí claramente igual voy a hacer uso, digamos, de uno de los conceptos que utiliza en este libro que se los voy a enunciar también, de Víctor Camargo Marín, de Derecho Comercial, que enuncia claramente
a lo que se refiere el derecho comercial, hablando de también diferentes autores, ¿no? Pero nos quedaremos con lo principal, lo que abocado que dice el derecho comercial, que regula las relaciones jurídicas entre las personas, entre una de ellas que debe ser considerada como persona dedicada al comercio, ¿no? Entonces, establece en este caso el autor, dice que no es nada fácil dar una definición atinada y completa a lo que refiere el derecho comercial, pues a las dificultades propias de definir se agrega la de compaginar las ideas doctrinales y el origen de donde nace, obviamente, el derecho comercial y a través de cuándo y cómo se aplica a una ley positiva. Ciertos tratadistas los enuncia como Arturo Puente y Octavo Calvo Marroquín, dice que el derecho mercantil, también llamado al derecho comercial, es la rama del derecho privado que regula las relaciones de los individuos que efectúan actos de comercio o que tienen carácter de comerciante. Entonces, como establecíamos anteriormente, lo importante de entender del Código de Comercio o del derecho comercial en su acepción pura es que ésta regula las relaciones jurídicas entre dos sujetos, de los cuales uno de ellos debe dedicarse al comercio. Es decir, ser una persona que con habitualidad, que es una palabra maravillosa que nos establece y nos ayuda a diferenciar de otras ramas del derecho, que esta persona tiene que dedicarse con habitualidad a generar actos de comercio, ¿no? Entonces, esa sería una de las principales, me atrevería a decir, diferencias que existen a su vez con el derecho civil, ¿sí? Alfredo Rocco, que es otro autor que enuncia, en este caso nuestro autor, dice que el derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones nacidas en la industria comercial. Ahí podríamos indagar un poco, de entrar a definir qué es industria como tal y dedicados a ver qué es a lo que se refiere este autor, a hacer una referencia de la industria de comercio, ¿no? Otro, Julio Olavarría Ávila, indica que el derecho comercial es el conjunto de conocimientos que estudian los actos y objetos del comercio, los organismos, los instrumentos mercantiles y las normas que deben regirse dentro los actuares de los comerciantes. Entonces, este autor lo que permite es darnos por ahí una amplitud adicional y no solamente quedarse en un concepto de relaciones jurídicas que de igual forma implica la totalidad de lo que queremos añadir, ¿no? Este establece que el derecho comercial también refiere a tipos de documentos, herramientas o cualquier situación que tenga que estar conexa a las personas que se dedican al comercio. Pero nos quedaremos con ese concepto básico y puntual a través del cual realizaremos el análisis correspondiente. El derecho comercial no es otra cosa que el conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas entre dos personas, ya sean estas naturales o jurídicas entre sí, siendo que una de ellas debe de estar catalogada como una persona o sujeto comercial, por así decirlo, es decir, una persona que con habitualidad se dedique a realizar actos de comercio. Y esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, una vez con el concepto, claramente lo que nos permite entender y individualizar esta rama del derecho es que esta persona sujeta a realizar actos de comercio con habitualidad tiene ciertos tipos de derechos y obligaciones al margen de ser considerada o los derechos civiles que pueda tener y las obligaciones y deberes civiles. Es decir, yo me dedico al comercio, el Código de Comercio me asigna puntualmente cierto tipo de derechos y obligaciones puntuales para dedicarme a este tipo de actos jurídicos. ¿Sí? Entonces, es ahí la importancia, digamos, que requiere o adquiere en este caso el derecho comercial, porque dedicarse al comercio, una persona que se dedica al comercio, lo hace, digamos, también generando cierto impacto a la economía del país, no solamente a incrementar un patrimonio personal como individuo, sino también que tiene impactos dentro de la economía social. ¿Por qué? Porque obviamente se genera ese movimiento económico que permite la empleabilidad de terceros, que permite relación con proveedores, que permite
pagos impositivos, que permite y genera cargas administrativas, digamos, ¿no? Como el pago de seguro. Entonces, el vínculo que nosotros vamos a poder evidenciar del derecho comercial es que este realmente es muy transversal a todas las áreas de derecho. Podríamos vincularlo con el Código Civil, claramente desde la redacción nata, desde un contrato, digamos, que se vaya a hacer de compraventa. Ojo que los contratos comerciales como tal tienen dentro del Código de Comercio también ciertos lineamientos puntuales y tipologías que se pueden enmarcar y que se deben enmarcar puntualmente a lo que se refiere al marco comercial como tal. Tenemos el Código Civil, tenemos el Código Laboral, el derecho laboral, que permite, digamos, ¿no?, afianzar qué tipo de relaciones esta persona o este emprendimiento, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su enfoque, va a tener la oportunidad de realizar y vincularse con otras personas. ¿Sí? Entonces, también implica que la conformación de un emprendimiento, el desarrollo de un proyecto, también implica la afectación de un derecho del trabajador cuando ya esa persona comienza a contratar a personas. Tenemos el tema del derecho impositivo, del derecho fiscal, de cuáles son esas obligaciones, y también el Código de Comercio establece en su iniciación la importancia que conlleva la contabilidad, ¿no? Clara, la responsabilidad que tiene una persona dedicada al comercio de manejar libros puntuales para de esta manera tener no solamente una transparencia, sino un claro movimiento económico al momento desde que se genera el tipo de negocio y comienza a vincularse con derechos, digamos, con personas que son las llamadas consumidores. Tal es así que el consumidor también implica o es un sujeto, digamos, no importantísimo en la relación comercial, que existe a la fecha el derecho al consumidor. Entonces ya tenemos una rama especializada dentro del derecho comercial e incluso se aboca para ver cuáles son esos derechos o obligaciones que tiene el consumidor dentro de esta relación jurídica comercial. Entonces hemos hablado del derecho impositivo, hemos hablado del derecho laboral, hemos hablado del derecho administrativo que va vinculado también con el Código de Comercio, digamos, de todas las afectaciones que tenga. Tenemos temas de seguros que por ahí también pueden ir vinculados dentro de las relaciones, contratos de depósitos, importaciones que puedan realizarse, qué tipos de seguros tienen que hacer. Como verán, el derecho comercial realmente es una rama muy transversal y por lo tanto, al estar vinculada con el tema económico, realmente tiene un realce de importancia adicional. Porque cuando uno realiza, digamos, actos de comercio, dependiendo del volumen, como les decía, o el tamaño de la empresa o el negocio que se tiene que implicar, más será la apertura a otras ramas del derecho que van a venir a impactar o que van a venir a generar ciertos derechos y obligaciones a estas personas dedicadas al comercio. Entonces, nacemos con la acepción de que el derecho comercial, o comenzamos por así decirlo, derecho comercial regula la relación jurídica entre dos personas, sean estas naturales o jurídicas, siendo que una de ellas se dedica al comercio de manera habitual, ¿sí? En la que existe una oferta, un servicio, y que dependiendo del tipo de la oferta del producto o servicio, pues esta tiene una vinculación con otras ramas del derecho indispensables que también se tienen que considerar en su momento. El derecho comercial, como les digo, en Bolivia, ustedes saben que nuestro código de comercio, si bien no ha sido últimamente actualizado, pero sienta bases sólidas y considerables a las que hasta la fecha se han venido cumpliendo, por así decirlo, de manera expresa, con la colaboración, claramente está, de procedimientos adicionales o normativas especiales, como el tema, por ejemplo, de registro, que actualmente se encuentra en manos del Registro de Comercio de lo que se conoce como el CEPREC. ¿Sí? Que es una situación también que veremos de analizar de cuáles son esas entidades que forman, ¿no? Se conforman un vínculo importante para la conformación de las empresas, ¿no? Ya será impuestos internos, será el CEPREC, será un tema de las personas que se encargan de nuestros roles como abogados, los contadores, administradores, porque dentro de la creación de empresas, como le iremos viendo, las fundamentaciones legales
que vamos a analizar implican un procedimiento que está debidamente normado, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de empresas también que vamos a ver a lo largo? Eso lo vamos a ahondar para que nosotros sepamos de manera general cuáles son ese tipo de empresas y cuáles son esos pasos a seguir para conformar cada uno de estos tipos de empresas. La jurisdicción o los problemas que se generan dentro de las relaciones comerciales, viendo un punto ya de vista de analizar cuál es la jurisdicción comercial, se llevan dentro de los tribunales, ¿no?, de nuestro país. Ustedes, ya cuando lleven toda la estructura jurisdiccional en la cual está desarrollado, ¿no?, todo este tema de la administración de justicia, pues podrán ver que existen cuando se expliquen casos comerciales, se llevan dentro de los juzgados civiles y comerciales que existen. Pero existen ahora alternativas también de la jurisdicción arbitral, que de seguro ya han debido ustedes escuchar, que de igual manera existe para realizar de una manera más técnica cuando se tratan de conflictos, estas relaciones jurídicas realizadas dentro del comercio, de una relación comercial, donde permite especificar o permite llegar a un enfoque mucho más técnico, menos subjetivo de alguna forma, para llegar a un acuerdo o que sea un árbitro en este caso o árbitros que puedan definir tanto la interpretación, aplicación y ejecución de principalmente contratos que son los vinculantes en el momento de generar esta relación. ¿Sí? Entonces, para esta primera semana nos abocaremos en lo que se refiere, uno, a tener quiero que comiencen a tener esa idea de cuál sería un proyecto interesante de iniciar como una idea de emprendimiento, negocio o empresa, ¿sí? Para que a partir de ese momento comencemos a generar y a pensar de manera práctica, a involucrarnos en lo que refiere el derecho comercial. 2, investigar, como tenemos en la actividad 2, cuál sería el modelo económico aplicable en nuestro país y cuáles son sus sustentos constitucionales al efecto. 2, tendremos nuestro formulario y cuestionario para aplicar cuáles son los conceptos básicos de derecho comercial, quedándonos con aquel claro y simple que establece que es el conjunto de normas que regulan, nuevamente como decimos, las relaciones jurídicas entre dos personas que pueden ser naturales o jurídicas y que una de ellas debe de manera obligatoria dedicarse de esta manera al comercio de forma habitual. ¿Cuáles son sus vínculos con las ramas del derecho? Que como hemos podido ver es de una manera integral y transversal casi a todas las materias dentro de este tipo de relaciones. ¿Y cuál la jurisdicción que corresponde en este caso para la solución y absorción de conflictos? Teniendo en este caso como el mismo dinamismo de la economía, pues ustedes van a ver, veremos la cláusula arbitral en su momento, que mayormente cuando se tratan de negocios de volúmenes muy grandes, porque bueno, ya veremos también que implica un costo operativo adicional, ahora las empresas que tienen un relacionamiento, por ejemplo, con empresas extranjeras, se abocan y se dedican puntualmente a considerar dentro de esos contratos la cláusula arbitral, ¿no? Para no tener que ir por los juzgados ordinarios. Pero eso también lo analizaremos en nuestra primera clase presencial. Entonces, lo que quiero ahora es que realmente aboquemos, lean tanto el cuestionario como los artículos primeros de nuestra Constitución, como estamos ahora realmente en las nociones básicas de derecho comercial, tenemos que tener conocimiento y manejo de lo que establece puntualmente nuestra normativa. Así que de igual manera, para nuestra clase presencial, les pido que sí o sí lleven su código de comercio, porque nosotros vamos a indagar y vamos a verificar qué es lo que nos depara para este módulo, qué es el mundo maravilloso de lo que implica estas relaciones comerciales que todos a nivel individual en algún momento nos hemos visto implícitos, porque ustedes seguramente han sido consumidores de muchas ofertas comerciales que han debido comprarse, digamos, ¿no?, a un comerciante cierto tipo de producto, cierto tipo de servicio, digamos, que les ha otorgado,
y seguro también en su momento muchos de ustedes, no solamente por ahí a nivel familiar, sino también a nivel personal, han creado este tipo de emprendimiento. Y es así, pues será mucho más sencillo entender esa aplicación práctica de lo que implica, ¿no? Lo que implica ejecutar un negocio con un enfoque legal. Y principalmente, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como personas de derecho de asesorar a estas personas que no solamente emprenden un tema de negocio, sino que buscan también una seguridad jurídica que garantice de cierta manera minimizar estos contingentes, los cuales uno arriesga al momento de generar empresa o algún tipo de emprendimiento? Gracias.